Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Una vez más reunidos en torno a nuestro curso, el 16 curso anual 2022, titulado Aproximación a los padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos. Hoy en un día muy especial, en un día muy especial. Hoy con el doctor Carlos Daniel Laza, que hablará sobre educación y sabiduría en San Agustín de Hipona. Bueno, hacer como siempre una alegría estar con el doctor Laza, que siempre nos sorprende para bien y ilumina nuestras inteligencias y hace aumentar nuestra fe. Así que a todos los que nos están viendo, bueno, gracias por acompañarnos. No podemos dejar de decir que hoy es el Día de la Hispanidad, así que a todos los hermanos hispanos, a todos los que están en nuestra madre patria, allá en España, y a todos los españoles americanos, todos los países de Hispanoamérica, que estamos de este lado del Atlántico, a todos un afectuoso saludo en la Santísima Virgen María, especialmente en la advocación de Nuestra Señora del Pilar, hoy 12 de octubre, bueno, con la alegría de tener esta lengua y esta fe que España trajo a América. Así que a todos a los queridos pueblos hispanos, un fuerte abrazo muy especial en este 12 de octubre del 2022. Y también hoy un recuerdo especial al doctor Héctor Hernández, que nos dejó hace un año, miembro de nuestra comisión directiva del Centro Piper y amigo además. Así que a todos les pedimos una oración por su alma, que es el mejor regalo que podemos hacer por aquellos que se nos adelantaron en la partida. Les pedimos a todos entonces una oración por el alma del querido Héctor Hernández. Bueno, vamos a disponernos entonces ya para la conferencia de hoy, presentando al querido Carlos Daniel Laza, que es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Córdoba, de Argentina, docente de filosofía, ética y filosofía del derecho en la Universidad Nacional de Villa María, en la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Católica de Salta. Es también profesor del doctorado en pedagogía, de la maestría de investigación educativa, de la maestría en humanidades de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Perú, y del diplomado en políticas públicas de la UCOM Asunción, Paraguay. Es investigador independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, en el CONICET. Investigador categoría 1 en el Programa Nacional de Incentivos del Ministerio de Educación de la República Argentina. Es autor de 9 libros, entre los que queremos destacar Tomás Darío Casares, El pensamiento y la obra de un jurista y filósofo cristiano, El hombre alógico o la finalidad de la educación actual, Hombre, metafísica y sentido, por una educación que eduque, algunas reflexiones en torno al problema educativo actual y aproximaciones al pensamiento de dos filósofos de la política del siglo XX, Augusto del Noche y Leo Strauss. Es autor además de más de 70 artículos de su especialidad en revistas de filosofía del país y del extranjero. Es integrante del Comité Científico de Revistas de Filosofía del país y del extranjero y es académico de número de la Academia del Plata, sección Córdoba. Así con gran alegría entonces recibimos al doctor Carlos Daniel Laza. Doctor, bueno, buenas tardes. Gracias por recibirnos y por darnos este tiempo hoy. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación nuevamente, ¿no? Siempre generoso. Recuerdo la vez que fui a Mar del Plata, hace ya varios años, ahí pasamos Así, realmente 2 días muy lindos, muy agradables para mí, han sido y los recuerdo, ¿no? así Con es. mucho gozo.
Sí, Nuevamente agradezco al Centro Piper y en tu persona, te agradezco esta nueva invitación que has tenido la generosidad de hacerme. Y espero estar a la altura de circunstancias de poder dejar alguna, dar que pensar, digamos, por lo menos, ¿no? Dar que pensar en la medida que lo pueda hacer. Espero poder hacer eso. no, estimado doctor, le queremos agradecer públicamente siempre la generosidad, la disposición, el espíritu cristiano que siempre ha tenido y que ha manifestado con nosotros. Siempre lo recordamos por su paso en Mar del Plata y bueno, y últimamente tenemos la posibilidad de tenerlo así, de forma virtual, pero bueno, ojalá Dios quiera que volvamos a encontrarnos personalmente en algún momento. Bueno, en el marco del curso de este año, estimado Daniel, ha aceptado el desafío de hablar nada más y nada menos que del gran santo de Hipona, ¿no? El gran padre de Occidente. Así que empezamos agradeciéndole, doctor, y le damos la palabra entonces para poder iniciar esta conferencia sobre educación y sabiduría en San Agustín de Hipona. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Cristian, y buenas tardes a todos. Y antes de empezar la exposición, yo voy a citar, debido al día que es hoy, 12 de octubre, a un presidente de la Argentina, alguien que fue presidente, importante, aunque yo no esté de acuerdo con su visión política, filosófica, pero los hombres no siempre dicen todos errores, hay verdades que afirman. Y me estoy refiriendo concretamente al general Juan Domingo Perón. Y él tiene una reflexión que sobre el Día de la Raza y explicaba qué sentido tenía el Día de la Raza. Y es una exposición, yo no la voy a leer toda, voy a leer dos parágrafos. La dio en el Instituto Cervantes en el año 1947. Yo les pido disculpas porque ustedes van a ver en las redes, va a estar llena de esta conferencia, sobre todo por gente peronista, digamos, ¿no? Va a estar todos los peronistas, digo, empezando por el presidente de la República, van a llenar las páginas con esta alocución de Perón en el Instituto Cervantes en el año 47, máximo cuando el día lunes festejan el Día de la Lealtad, ¿no es cierto?, hacia el extinto general. Así voy a leer los dos parágrafos y comienzo con la exposición de hoy. Decía el general Perón, cito, como no podía ocurrir de otra manera, su empresa fue desprestigiada por sus enemigos, se está refiriendo a la conquista de América, de España, por parte de España, y su epopeya objeto de escarnio, pasto de la intriga y blanco de la calumnia, juzgándose con criterio de mercaderes lo que había sido una empresa de héroes. Pero lo que no se pudo hacer fue silenciar su obra, ni disminuir la magnitud de su empresa que ha quedado como magnífico aporte a la cultura occidental. Allí están, como prueba fehaciente, la cúpula de las iglesias asomando en las ciudades fundadas por ella. Así sus leyes de Indias, modelo de ecuanimidad, sabiduría y justicia. Sus universidades, su preocupación por la cultura, porque conviene, según se lee en la nueva recopilación, que nuestros vasallos, súbditos y naturales tengan en los reinos de Indias universidades y estudios generales donde sean instruidos y graduados en todas las ciencias y facultades. Y por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a los de nuestras Indias y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia y del error, se crean universidades, gozando los que fueron graduados en ellas
de las libertades y franquezas de que gozan en estos reinos los que se gradúan en Salamanca. Su celo por difundir la verdad revelada, porque como también dice la nueva recopilación, teniéndonos por más obligados que ningún otro príncipe del mundo a procurar el servicio de Dios y la gloria de su santo nombre, y emplear todas las fuerzas y el poder que nos ha dado en trabajar para que sea conocido y adorado en todo el mundo por verdadero Dios como lo es. Felizmente hemos conseguido traer el gremio de la Santa Iglesia Católica a las innumerables gentes y naciones que habitan las Indias occidentales, isla y tierra firme del mar océano. España levantó templos, edificó universidades, difundió la cultura, formó hombres e hizo mucho más. Fundió y confundió su sangre con América y signó a sus hijas con sello que las hace, si bien distintas a la madre en su forma y apariencias, iguales a ella en su esencia y naturaleza. Incorporó a la suya la expresión de aporte fuerte y desbordante de vida que remozaba la cultura occidental con el ímpetu de una nueva energía. Para nosotros, termina el general, la raza no es un concepto biológico. Para nosotros es algo puramente espiritual. Constituye una suma de imponderables que hace que nosotros seamos lo que somos y nos impulsa a ser lo que debemos ser por nuestro origen y nuestro destino. Ella es la que nos aparta de caer en el remedo de otras comunidades cuyas esencias son extrañas a las nuestras, pero a las que con cristiana caridad aspiramos a comprender y respetamos. Para nosotros, la raza constituye nuestro sello personal indefinible e inconfundible. Juan Domingo Perón, discurso en la Academia Argentina de Letras, en homenaje a Cervantes y conmemorando el Día de la Raza, el 12 de octubre de 1947. Quería señalar esto por el día en que nos encontramos, ¿no? Y que habría instituido, si no soy historiador inmediato, no es erróneo, Hipólito Yrigoyen habría instituido este día como el Día de la Raza. Vamos entonces al tema de la conferencia. Primero, ¿por qué propuse considerar este tema? Yo primero dije educación y como lo formuló muy bien Cristian, y sabiduría, pero después preciso los términos, prefiero hablar de ciencia y sabiduría. Y voy a decir que la educación sea propiamente la sabiduría. Ciencia y sabiduría, y le voy a decir por qué. La pregunta es, ¿por qué quiero considerar este tema? ¿Por qué vino este tema? Porque tiene una importancia fundamental en el presente, en lo que tenemos delante hoy a nivel cultural. Por eso voy a tratar este tema de ciencia y sabiduría en Agustín de Hipona. La absoluta actualidad que tiene esta relación entre ciencia y sabiduría. ¿Por qué? Porque de su resolución, de cómo se resuelve esta cuestión, desde ahí se ven otros problemas, cuáles son en nuestro tiempo la dimensión, entre otros, pero fundamental, la dimensión ético-política. Aclaro de entrada una cuestión. La exposición puede resultar polémica. Estamos haciendo filosofía y, como diría algún maestro Yaca, no la verità in tasca, no tengo la verdad en el bolsillo. Mi interpretación de traer esto de Agustín y ponerlo delante nuestro para leer lo que está aconteciendo en el mundo actual, puedo equivocarme en la lectura de lo que está aconteciendo en el mundo actual. Ese es el esfuerzo que voy a hacer. Por eso yo les voy a pedir que, para ayudarme, déjenle dar lo de las pasiones. Por ejemplo, enojarse o aplaudir críticamente. No.
sino que les pido que esfuercen por agudizar la inteligencia para ofrecer razones que a mí me hagan ver el error, si estoy equivocado, me hagan ver aquello que falta, si no he completado todo, ¿no es cierto? Y me hagan ver si algo he acertado, por qué he acertado. De ese modo me ayudarán a acercarme más a la verdad y juntos nos acercaremos más a la verdad. ¿Por qué digo polémico? ¿Qué observo hoy dentro del mundo católico? Digo, voy a señalar un aspecto nada más, ¿no es cierto? Advierto en el mundo católico un extravío muy serio, que tiene que ver, entre otras cosas, a mi juicio, en primer lugar con un falso diagnóstico de la realidad cultural actual, no de los años 70 o de los años 50, digo actual. Con la pérdida también de la genuina tradición y junto con ello el abandono de la dimensión metafísica. Ya la metafísica no se cultiva en ningún lugar, por eso se ha perdido la posibilidad de un recto intellectus fidei, como decía la encíclica, cito la última encíclica que hacía referencia a esto, la Fides Ratio de Juan Pablo II. En la actualidad, acá ven el extravío, el falso diagnóstico que hay. Existen católicos que consideran que el marxismo, ya fenecido hace muchísimo tiempo, es la gran amenaza de la cultura en general y de la católica en particular. El marxismo. Ni siquiera han leído la gran obra del 78, El suicidio de las revoluciones, de Augusto del Noche. Está muerto, pero recontra muerto el marxismo. Otros hablan de una prolongación del marxismo en la existencia de una nueva izquierda que yo no acabo de entender bien de qué se trata, pero hablan de eso. Tan es así que no sé de qué se trata, que hay que hacer grandes malabarismos para poder diferenciarla de la ideología liberal capitalista. Llega a tal punto esta indiferenciación que la agenda de la denominada nueva izquierda no difiere en sus trazos esenciales con las del liberalismo económico. Lo hemos visto en Argentina. Aborto, etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto. Esta agenda se ha propuesto de modo sistemático terminar con todo valor de la tradición judeocristiana. El único valor que se sigue absolutizando es el de la vida biológica. Un pensador de izquierda, inteligente, que se llama Jean-Claude Miquea, ha expresado, a mi juicio, con toda justeza, que el desarrollo continuo de la economía de mercado es lo que erosiona cada día más la base antropológica de los valores tradicionales. Está tomado, lo tomo de la obra muy interesante de Alain de Benoit, que se llama Contra el liberalismo. Basados en tan equivocado diagnóstico, a mi juicio, parecido al de aquellos católicos que en su momento creyeron erróneamente que abrazar el fascismo defendería y promovería los principios cristianos, cuando de cristiano no tenía absolutamente nada, ahora se hacen partidarios de políticas de versiones de derecha como si esas políticas fueran la salvaguarda para mantener vivas las virtudes cristianas en Occidente. Ustedes dirán, pero este señor, ¿qué propone? Propongo algo simple. Que seamos capaces de generar los católicos, los que creemos, desde la tradición católica, desde nuestra fe inteligida, las soluciones al mundo de la política, de la ética, de la economía, etcétera, etcétera. Y no copiar recetas que responden a visiones que de cristianas tienen muy poco. No estoy señalando que uno pueda tomar aspectos verdaderos
por ejemplo, en el marxismo, la crítica al trabajo desmenuzado, yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es cómo se inserta el tema del trabajo dentro de la visión total de Marx, y ahí no coincidimos, ¿no es cierto? No estoy señalando eso. Estoy diciendo que esto exige un esfuerzo del católico para repensar su fe e iluminar al mundo contemporáneo, parece que hacer una lectura del mundo contemporáneo también, desde esa fe. Porque sólo así la fe puede hacerse cultura, como decía el gran Papa Juan Pablo II. Porque una fe que no se hace cultura no está asumida plenamente en el hombre, no está pensada, ni querida, ni sentida. Entonces, si las amenazas anteriormente descritas fuesen falsas, como digo yo, un marxismo que no existe más, una nueva izquierda que no se sabe qué es, cuál es la diferencia con el liberalismo, qué agenda diversa tiene, etcétera, etcétera, si esas fuesen correctas, yo hiciese un buen diagnóstico y son falsas, ¿en dónde radicaría el verdadero problema? ¿Cuál sería el verdadero problema que hoy enfrentamos los católicos? No cosas que ya no existen más, sino cosa real. ¿Cuál sería la cosa real que enfrenta hoy el catolicismo? Esa es la pregunta. ¿Qué se esconde detrás de los conflictos ético-políticos que aparecen en la superficie, pero atrás hay supuestos que es preciso poder leerlos y poder superarlos? Me he quedado sorprendido porque este filósofo italiano parecía realmente un profeta, y muchas de las cosas que afirma se cumplen en nuestra actualidad. Hoy más grave de lo que él anunciaba, pero se cumple. En el año 1967, el destacado filósofo Augusto del Noce, en una obra titulada Il problema politico dei cattolici, había expuesto que los conflictos ético-políticos de la contemporaneidad no tienen nada que ver con la oposición derecha-izquierda, oriente-occidente, totalitarismo-democracia, etcétera, 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 sino, y acá viene el punto, y esto a mi juicio se mantiene hoy intacto, pero agravado, porque esto ha penetrado hoy, la Iglesia Católica está en uno de estos polos, a mi juicio, la negación de la metafísica. Y el punto es este: la oposición entre dos modelos de hombre, caracterizada la primera por el primado de la contemplación, la tradición cristiana occidental, de la metafísica cristiana occidental, y la segunda por el primado de la acción. Dos posiciones completamente distintas, y esa es la gran batalla de qué hombre va a tener Occidente, qué hombre va a primar en Occidente, el del primado de la contemplación o el del primado de la acción. Y en este sentido, a juicio de este ilustre filósofo, era menester recuperar esa idea agustiniana de ciencia, de sabiduría, para redescubrir y revitalizar los valores de la tradición cristiana. Valores de la tradición cristiana, subrayo. El santo de Hipona había desarrollado esa idea de sabiduría en el libro 12 de una obra titulada De Trinitate. Trataba el santo acerca de la Trinidad Divina. Y allí se ocupaba en ese libro 12 de distinguir la ciencia de la sabiduría, que equivaldría al hombre exterior dedicado a la ciencia y el hombre interior dedicado a la sabiduría. No necesariamente hay una oposición, una dialéctica out-out, sino es una dialéctica integrativa entre ciencia y sabiduría. Eso es el hombre integral.
esa dialéctica integrativa. Analicemos entonces este texto y como asimismo mostremos luego la vigencia que tiene en nuestros días. Primero vamos al texto de Agustín, el libro 12, y los supuestos metafísicos noxiológicos de este texto. Primero, el escrito Agustín lo compone entre 410 y 416, entre 400 y 416, más o menos. 16 años lleva esto. ¿Qué se propone? Como teólogo, que es Agustín, recuerden ustedes la obra de Gilson, toda su filosofía es en realidad una transfilosofía, porque el objeto de su búsqueda no es buscar una verdad natural, sino el objeto de su búsqueda es conocer y amar a Dios. Entonces, ¿qué se propone allí? Tener una cierta comprensión de la Trinidad Divina. ¿Qué método utiliza? ¿Qué camino utiliza? El método de todos los medievales. Y el método que debiera ser de un cristiano si es que se precia de tal. Cree para entender, entiende para creer mejor. ¿Qué dice Agustín? Para Agustín, el gran problema es el tema de la felicidad. Todos aspiramos a ser felices. Y dice Agustín, cuando uno aspira a ser feliz, quiere decir que la felicidad no la obtiene, no está en uno, porque si la tuviese no aspiraría a ella. Luego, la felicidad está fuera de mí. Entonces se plantea una segunda cuestión. Si esa felicidad está fuera de mí, ¿en qué objeto está esa felicidad para que una vez alcanza a ese objeto, esa felicidad sea plena? Y dice Agustín, será un objeto al que no le falta nada, al que es la plenitud, la perfección, y ese solo puede ser Dios. Y su razón también determina que si bien Dios es el objeto de la búsqueda de la felicidad, sin embargo no puedo entrar en comunión con Él, no lo puedo conocer y amar. O sea, es mi razón, mi sola razón, la que se establece estos tres problemas. En primer lugar, el de la felicidad. En segundo término, en qué objeto reside esa felicidad. Y en tercer lugar, que mi razón no puede por sus propias fuerzas poseer ese objeto, conocer y amar a Dios. Consecuentemente, es enteramente racional abrirse a la solución que Dios nos da cuando se revela. Dios se manifiesta a sí mismo y ahí al manifestarse yo puedo entrar en comunión con Él. Y si entro en comunión con Él, es posible que yo sea feliz. Pero esa apertura, ese tener por verdadero eso que Dios me revela, a eso se llama fe. Tengo por verdadero lo que Dios me revela. Entonces, si no creo, no comprendo. Isaías, capítulo 7. Si no creéis, no comprenderéis. La condición fundamental es creer. Dice Gilson en su gran obra sobre estudio de San Agustín, esta fue la experiencia de San Agustín. Siempre comenzó por la fe. La fe es la aceptación de lo que Dios me manifiesta, el tener por verdadero lo que Dios me manifiesta. Es el acto primero que hace el cristiano. Pero, ¿y cuándo se me da eso? Se me da con el bautismo. Por eso la vida cristiana comienza con el bautismo. Se inicia con el bautismo. Pero el término de la vida cristiana no es la fe. El término de la vida cristiana es la visión cara a cara de Dios. Consecuentemente, de esas tres virtudes teologales, porque tienen por objeto a Dios, la fe, la esperanza y la caridad, solo quedará en pie la caritas, que es la unión con Dios. La fe, una vez que ve a Dios como es, y la esperanza, desaparecerán en la visión beatífica, ¿no es cierto?, cuando ve a Dios cara a cara. Pero ¿qué sucede en el mientras tanto? Entre ese inicio de la vida cristiana que comienza por el bautismo y el término de la vida cristiana que consiste en ver a Dios como Él es en sí mismo. ¿Qué sucede allí? Y dice Agustín que luego de tener por verdadero lo que Dios dice, y digo yo
creo, hago ese acto, tengo por verdadero, movido por la gracia de Dios, por supuesto. ¿Por qué motivo? Porque a eso que me adhiero no tengo evidencia. No tengo evidencia. No tengo evidencia de que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, en el tema de la Trinidad, que trata acá Agustín. No tengo evidencia. Frente a eso, ¿qué me queda? Tenerlo por verdadero como no tenerlo por verdadero. La voluntad, movida por la gracia de Dios, lo tiene por verdadero y a eso se llama fe. El no creyente dice, tampoco tiene evidencia de la existencia de la Trinidad, pero él opta por el no tenerlo por verdadero. Por eso nunca un ateo puede demostrar su ateísmo, ni un creyente puede demostrar su fe. Por este motivo, porque está fundada en una no visión del objeto, y en el caso de la fe, está movida, ayudada a esa voluntad por la gracia de Dios. Tan es así que luego de creer, de tener por verdadero lo que Dios me dice, en este caso, yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo, la razón queda absolutamente insatisfecha. Ustedes dirán, ¿cómo la razón queda insatisfecha? Sí, porque Dios la creó así. Es la naturaleza propia de la razón, de su naturaleza, brota ¿qué cosa? El acto de ver con evidencia las cosas. Es una exigencia de su naturaleza, el ver con evidencia las cosas. Como el todo es mayor que la parte, toda cosa es igual a sí misma, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Exige evidencia. Luego de creer, el objeto creído no tiene evidencia del objeto creído. Por lo tanto, quedó insatisfecha. Pero ahora, ¿qué hace la inteligencia? Ese acto primero que fue tener por verdadero llamado fe, ahora la inteligencia agrega un acto segundo, que es comprender eso que creo. Es decir, hacer de la fe creída de verdades que las acepto porque Dios me las dice, tener una cierta evidencia de las mismas. Una cierta evidencia de las mismas. Haciendo esto, diría Agustín y todos los medievales, el que no entiende esto no entiende a ningún medieval, ni a ningún cristiano, dice Agustín, estaría anticipando lo que sería la visión cara a cara de Dios. O sea, no me quedo en la sola fe, ahora un acto segundo para hacer de esa fe creída una fe sabida, y estoy anticipando aquello que va a ser mi vida futura, mi vida plena, cuando vea a Dios cara a cara, tal cual es. Este es el método que sigue Agustín. Cree para entender, entiende para creer mejor. Ese es el método. Y lo va a aplicar, fíjense, si ustedes ven el de Magistro, el tema del de Magistro, va a comenzar por dónde, Agustín, por lo que la fe le dice. ¿Qué le dice? Que no hay ningún maestro humano, solo el maestro es el verbo. ¿Y qué va a hacer? Va a usar la filosofía neoplatónica para justificar que en realidad nadie enseña porque uno viene con las verdades dadas por el verbo, en Platón serían innatas, o sea que las verdades ya están en el alma y no las puede transmitir el maestro como yo pusiese en un recipiente vacío determinado líquido o sustancia. Hace exactamente lo mismo, trata de parte de lo que cree y trata de usar la razón para comprender aquello que cree. Acá exactamente lo mismo. ¿Qué me dice la fe? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno en naturaleza y trino en personas. Esa es la fe. ¿Qué trato de hacer? De comprender eso que creo. ¿Y cómo va a ser? Se los digo sencillamente, pero no me voy a detener en eso. Agustín va a decir, bueno, si Dios creó todas las cosas, dejó impresa en las criaturas algo de sí mismo. Y en las criaturas más perfectas estaría más presente Dios. Por eso en este mundo, como lo más perfecto es el alma, ciertamente ahí hay una presencia mayor de Dios que en las otras criaturas.
y precisamente en el alma él va a descubrir una trinidad que es la imagen de la Trinidad divina, ¿no? No voy a exponer este tema, pero ese es el método que sigue. O sea, va a descubrir con su razón la Trinidad en el alma y va a aplicar esa Trinidad de modo analógico a la Trinidad que se da en el seno de la divinidad. Entonces el método, esto es lo que trata la Trinidad. Pero ¿qué plantea en el libro 12? Porque el Trinidad tiene 15 capítulos, pero en el capítulo 12, ¿qué plantea a ese? La distinción entre ciencia y sabiduría. Esto es lo que plantea Agustín. Que equivaldría al hombre exterior, que practica la ciencia, y el hombre interior, el que vive de la sabiduría. ¿Qué es el hombre exterior? Cuando queda solo en el exterior. Es el hombre, dice Agustín, que se olvidó de lo eterno y vive para el tiempo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la ciencia? Sucede que la ciencia se ocupa de conocer cosas particulares. Las cosas particulares. Diríamos, hablando en filosofía, la multiplicidad del ser. El ser es múltiple, hay diversas cosas, no es lo mismo una cucaracha que una hormiga, que una planta, que una piedra, etc. Se dedica a conocer la diversidad de las cosas, la diversidad. Te recuerden, acá hay un trasfondo, el gran problema de la cabeza de un hombre que piensa es el problema de lo uno y lo múltiple. ¿Cómo se resuelve eso? Porque de ahí resuelvo todo. Por eso este señor, que se ocupa de la multiplicidad, ama la historia, el tiempo. Por fuera del tiempo no hay absolutamente nada. Fíjense cómo a veces caemos en falsos dilemas. Ustedes han escuchado seguramente que algunos se pelean porque dicen progresistas y conservadores, o retrógrados y progresistas, etcétera, etcétera. Ustedes saben que es paradójico porque ambos, en general, son hombres, es el hombre exterior de San Agustín, porque aman el tiempo, no la verdad que está más allá del tiempo. La verdad no se identifica con ningún tiempo histórico. Por eso algunos absolutizan lo que fue, el siglo XII, siglo XI, siglo V, qué sé yo, no sé, cualquier siglo, pero es la historia. Absolutizan esa dimensión histórica, el tiempo, olvidándose de la eternidad. Y por eso caen en un inmovilismo que se llama, contra Vicente de Lérins. No hay una evolución, un crecimiento en la comprensión de la verdad eterna. Y por otro lado, están aquellos que aman lo que ha de venir. Como lo que ha de venir son hegelianos y son hombres de fe. Todo lo que venga nuevo, lo que venga en el futuro va a ser bueno necesariamente. Hay que abrazar siempre lo nuevo. Eso es lo que hay que hacer, porque lo nuevo es lo verdadero y lo bueno. Es una fe. Por eso siempre digo en la Universidad Nacional, en la que hace más de 20 años que estoy, digo, acá hay muchísimos creyentes, está lleno de creyentes, no como en el objeto que yo creo, pero creen que mañana va a ser mejor que hoy. Y viven de eso, programando, emancipándose, etcétera, etcétera. Toda su vida consiste en eso. A ver, insisto en este tema, para no copiar de los hegelianos, nuestro dilema ético. Miren cómo cambia cada cosa cuando pensamos desde nuestra tradición cristiana. No es viejo nuevo. Es verdad-error. Ese es nuestro problema. Pero, a ver, veamos el gran Agustín. Al discípulo más grande que tuvo Agustín, que fue Santo Tomás, diría Yaca. Esto es una broma para los tomistas. ¿Qué hicieron? Tomás citó a árabes, a judíos, Maimónides, Avicena, Avicebrón. Pero ¿por qué los tomó? Porque dijeron una verdad. Y si es verdad, eso pertenece al verbo. ¿Se acuerdan la teoría de San Justino? Está en el verbo. Entonces eso pertenece a nuestro patrimonio. No hay que dejárnoslo quitar a ese tema. Yo cuando hablo de la libertad hemos descubierto, pero la libertad pertenece al cristianismo. Si él fue el que estableció el concepto de persona,
La importancia de la individualidad, cosa que no existía en el mundo griego. ¿De qué estamos hablando? Si eso pertenece a nuestro patrimonio. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ambos, estos hombres que viven del pasado y otros viven del siglo XX, 30, 40, que yo, del 30, del 40, de lo que sea, tienen algo en común. Son hombres exteriores porque aman el tiempo, la historia, y se han olvidado de la verdad eterna. Por eso sus corazones se aferran siempre a cosas cambiantes, absolutizando la dimensión política, por ejemplo, y abandonando la dimensión metafísico-teológica. Agustín, siguiendo a un venerable filósofo que enseñó en Roma llamado Plotino, distinguía en el alma humana una razón superior y una razón inferior. La razón superior era la sede de las verdades inmutables que Dios hacía partícipe al alma humana. Y gracias a esas verdades inmutables podía operar la razón inferior que juzgaba, ahora lo voy a explicar más en detalle, acerca de las cosas temporales, para ubicar cada cosa en su justa dimensión. Lo eterno medía lo temporal, no el tiempo era lo absoluto, sino lo eterno. Sucede, dice Agustín, que como el hombre también necesita vivir, para ello debe realizar acciones en este mundo. Y las acciones exigen conocimiento. Por eso la ciencia se ocupa también de conocer aquellas cosas necesarias para que nosotros vivamos en este mundo, que son las cosas múltiples que residen en este mundo. Pero el hombre no es solo eso, está ligado por su razón superior a una realidad eterna. O sea, a ver, esta es una dimensión constitutiva del hombre. Mi relación con la eternidad me constituye como tal. Hay en mi alma algo inmutable que me remite al que es inmutable, diría Agustín. Eso inmutable son las verdades eternas que residen en mi alma. Y ese conocimiento de esa unidad fontanal da sentido a mi vida y ubica cada cosa en su justo lugar. A ver, ¿por qué dije absolutizan la política? Porque no todo es política. El que dice que todo es política dice que sería un marxista, porque dice Marx, el hombre se reduce a la dimensión sociohistórica. Es el resultado de las relaciones sociohistóricas. Por eso, si cambian las relaciones sociohistóricas, cambia el hombre. Por eso, para hacer ateísmo no hay que hacer una demostración de que Dios no existe, ¿no? No, hay que cambiar las relaciones sociohistóricas, hacer desaparecer ahí a Dios para que no haya más ningún señor que hable de Dios. Porque el hombre no es más que el reflejo de esas relaciones. ¿Qué está negando este señor? Está negando una relación esencial, que es la relación constitutiva que tiene toda criatura con el Creador. Y esa relación constitutiva se da a partir de la participación mía como hombre en esa eternidad, en el caso de Agustín, a través de las verdades eternas que residen en mi alma. Quiero hacer una aclaración sobre este punto que me parece importante en Agustín, y sobre todo en el Trinitate, que es que lo establece, voy a decir la fuente porque no es un invento mío, sino es de la obra de von Ivanka, que se llama Platonismo Cristiano. Y von Ivanka muestra muy claramente la diferencia en la concepción agustiniana del hombre en su relación con Dios de la que siguieron otros neoplatónicos para explicar la fe, y cita concretamente a San Gregorio de Nisa. Para Gregorio de Nisa, volver a lo divino, es un acto de la voluntad. Yo quiero y por la voluntad vuelvo a lo divino. Para Agustín no es así.
Jamás alguien con su voluntad podría volver a lo divino si no conociese a Dios. Quiere decir que originariamente en mí ya hay un conocimiento de lo divino, porque no se puede buscar, diría Agustín, aquello de lo cual no se tiene noticia. Por lo tanto, si tengo la noticia de Dios, ahí sí puedo buscar a Dios y desear a Dios y querer a Dios. Por eso esta diferencia entre algunos neoplatónicos, San Gregorio de Niza, con Agustín, porque Agustín va a sostener que en mi interioridad hay un conocimiento de Dios y de mí mismo. O sea, si hay algo que tengo siempre presente, praentia, delante mío, es tanto el tema de la divinidad como el tema de mi propio ser, de mi propio yo. Siempre lo tengo delante y no me puedo desprender nunca de él. Miren lo que dice Agustín en De Trinitate, cito, capítulo 14, 6, 8, refiriéndose al alma. Su presencia es algo que pertenece a su misma naturaleza. Siempre el alma se autoconoce. El alma siempre se recuerda, se comprende y se ama. Y también tiene una idea de Dios, si bien oscura, pero idea al fin. De allí que esta idea es condición de posibilidad del acto de amor, de conversión a Dios. En efecto, dice el santo en el Trinitate 10, ¿cómo podría amar aquello de lo cual no tengo noticia alguna? Es un conocimiento de la noticia de Dios a un conocimiento perfecto de su ser. Pero para llegar a eso, ahí sí me abro a la dimensión de lo sobrenatural, a la dimensión de la fe. A ver, quiero hacer una aclaración. Si bien el alma tiene autoconciencia, sabe de sí misma, a eso San Agustín lo llama gnosis, no conoce su esencia, sabe de su existencia, se sabe como alma, pero no sabe qué es propiamente. Por eso se necesita un cogitare, un pensarse para poder conocerse plenamente. Necesita pensarse. Y en este acto de pensarse puede haber un yerro. El alma puede equivocarse y no pensarse correctamente. No darse cuenta de que ella es imagen de Dios. Y si ella es eso, imago Dei, solo conociendo a Dios se puede conocer a sí misma, porque es imagen de Dios. Si no conoce al ser del cual es imagen, no se puede autoconocer plenamente. ¿Y qué puede suceder? Que el alma se extravíe en esta búsqueda, en este cogitar, en este pensarse a sí mismo para captar verdaderamente aquello que es. ¿Qué le puede pasar? Dice Agustín, lo que pasa es que el hombre siempre el camino que sigue, que debiera seguir, es el camino que va de lo exterior a lo interior y de lo interior se remonta a Dios. Ese es el camino. Pero ahí hay obstáculos. Me puedo quedar en lo exterior, detener en lo exterior, es el hombre exterior. Me puedo quedar en lo interior, que es un pecado más grave todavía. O puedo llegar a Dios. ¿Qué peligros hay en lo exterior que me hagan detener en lo exterior y no me permitan alcanzar ni lo interior ni a Dios? Dice Agustín, el primer acto que realiza el alma externo, que me pone en contacto con un objeto externo, se llama sensación. Y acá Agustín toma la idea de sensación de Plotino. ¿Qué es una sensación? Es una passio corporis, dice, una pasión o modificación del cuerpo. Fíjese que no habla de pasión o modificación del alma, ¿no? Modificación del cuerpo. ¿Basta que haya una modificación del cuerpo para que exista una pasión, una sensación? No. Hace falta un ingrediente más. ¿Cuál es? Que el alma, que no padece, porque es acto,
advierta esa modificación. Pongo un ejemplo. Si yo tengo la mano fría y la poso sobre una plancha caliente, mi mano padece, sufre una modificación. De fría pasa a caliente. Hasta ahí no está la sensación. La sensación se da, diría Agustín, cuando el alma advierte esa modificación que se produce en el cuerpo. Ahí se da propiamente la sensación. ¿Qué puede ocurrir acá? Puedo convertirme en un hombre que se ocupa su vida de reproducir sensaciones, porque la de la plancha no es una sensación buena, pero hay sensaciones muy agradables. Entonces, ¿qué puede suceder? Que el hombre, el alma, recree y crea al infinito esas sensaciones para reproducir el placer que esas sensaciones le producen y detenerse en las mismas. O sea, ser el objeto de búsqueda de toda una vida, la reproducción de sensaciones. La corrupción total, porque lo superior, el alma humana, se pone al servicio de lo inferior, de la sensación. Pero dice Agustín, si esto no fuese así, puede suceder el hombre que se remonta, que es capaz de pasar por encima de las sensaciones, porque el hombre no solo padece sensaciones, produce sensaciones, sino que las juzga a las sensaciones. Si alguno de ustedes que está acá, ahora está enojado por lo que estoy diciendo, me pega un palo en la cabeza, se produce una modificación en mi cabeza, se llama un chichón, en el mejor de los casos. Y mi alma advierte esa modificación, pero no me quedo con la sensación. Inmediatamente emito un juicio. Digo, este acto es injusto. Se pregunta Agustín, ¿de dónde salió? Si en la sensación no está la idea de justo. Es un agregado que ha hecho mi alma a esa sensación, calificándola como la ausencia de eso justo. Y dijo, esto es injusto. ¿De dónde salió esa idea de lo justo? Está en mi razón superior, que lo toma de Plotino. Esa razón, ahí, en esa razón superior, residen esas verdades universales, gracias a las cuales juzgo acerca de las cosas de este mundo, para ubicarlas a cada cosa en su justo lugar. Pero ¿qué sucede? Dice Agustín. Si ustedes fueran constructivistas, ¿no es cierto? Dirían, pero Señor, somos más que el hombre de las sensaciones, porque se remontó a Dios. No, porque yo soy el origen de esas verdades. Yo las construyo, las fabrico yo. Por eso miren lo grande que soy. Soy un Dios, propiamente. Entonces, en lugar de saltar por encima de mi ser, me quedo encerrado dentro de la dimensión de eso, en la soberbia, ¿no es cierto? Superbia del pecado. Ahora yo me creo que soy el origen de todas las cosas. Me pongo en el origen. Por eso otra vez, otra barbaridad más, porque nuevamente algo inferior se pone por encima de lo superior, que es Dios. Antes, en el hombre exterior, yo que era superior, me inferiorizaba. Ahora, yo que soy inferior a Dios, me pongo por encima de Él. Entonces dice Agustín, el camino del auténtico hombre que se planifica como hombre es preguntarse cuál es la condición de posibilidad de que existan verdades eternas en mí, porque hay un ser eterno, inmutable, que las ha puesto en mi alma. Por eso esas verdades no me remiten a mí, que soy un alma cambiante, por lo tanto no puedo construir nunca nada. Esas verdades no se construyen, se descubren. ¿A dónde me remiten esas verdades eternas? Al único que es eterno, que es Dios. Entonces ahí voy de lo exterior a lo interior y de lo interior llego directamente a Dios. Por eso fíjense cómo puede uno quedarse en el hombre exterior, vivir de las sensaciones, vivir de la historia, vivir de las cosas que pasan, pero nunca de aquello que no pasa.
nunca de aquello que no pasa. Y ustedes dirán, ¿y para qué esto? ¿Por qué tengo que vivir de esas verdades eternas que me remiten a Dios? Porque así uno alcanza la sabiduría. La sabiduría es propiamente el conocimiento y el gozo de esa unidad de todas las cosas, que da sentido a todas las cosas, y que para el cristiano tiene un nombre, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en él encuentro la felicidad. ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene el hombre de salvarse. De salvarse. Y Agustín hablaba en serio de este tema. En sus sermones, frecuentemente habla de este tema de la salvación y pinta, como muchos padres y hasta varios siglos del cristianismo, lo pintaban a Cristo como médico. Médico. ¿Y por qué motivo como médico? Porque es el único que cura. ¿Y cura de qué? De la enfermedad. Porque todos somos enfermos los hombres. Infirmita significa falta de firmeza en nuestro ser. Ayer no éramos, hoy somos, mañana dejamos de ser. Diría Agustín, ¿quién me puede salvar? ¿Qué quiere decir salvar? Que mi ser permanezca. Solo un ser cuyo ser es permanecer, inmutable, Dios, puede hacerme partícipe de esa inmutabilidad. Claro está que requiere, primero, que yo viva la vida divina, la gracia, para poder vivir junto a Él. Ese es el gran problema de la salvación. Este es el problema de Agustín, porque ahí se juega nada más ni nada menos que aquel deseo tan fuerte que está en cada hombre, que es el deseo de la felicidad. Solo en Cristo médico, solo me puede curar porque es el único que me salva. Volvamos al tema de la ciencia y la sabiduría. Quiero advertirles una cosa. Fíjense que nuestro espíritu es a la vez unidad y diversidad. Se despliega y se unifica, se despliega y se unifica. Por eso hay dos actos de la inteligencia clave, que son el análisis y la síntesis. El análisis descompone todo en partes, y el acto sintético de la inteligencia da unidad a esa diversidad. Siempre está procediendo de ese modo, buscar la unidad en la diversidad. Porque el ser, todo lo que es uno. Hay una unidad, pero hay una diversidad dentro del ser. Porque hay un ser que es el acto mismo de ser, que es Dios, y yo participo del acto de ser sin ser la plenitud del ser. Pero estoy dentro del seno del ser. No hay nada que estuviese fuera del seno del ser. De allí que mi alma, como les dije, haga estos dos actos: análisis y síntesis. ¿Qué sucede al hombre? Peca de analitismo muchas veces. El análisis descompone un todo en partes. Se queda con una parte y la hace todo. Por lo tanto, hay hombres que viven para el sexo. Su vida se reduce al sexo. Hay otros a la política. Viven para la política, el sexo. Para otros la vida es lo social, y así sucesivamente. O sea, se detienen en las partes y se olvidan de la unidad de las partes. O sea, cultivan la ciencia, el hombre exterior, pero se han olvidado de la sabiduría, que es la que da unidad a esa diversidad. Eso es propio del hombre sabio, y solo da unidad de sentido aquel que es la unidad de sentido de todas las cosas, que es el Dios creador y redentor. Por eso se puede vivir, pero no humanamente. Se puede vivir sin sentido. Es una cosa más tremenda que le puede ocurrir a un hombre. Vivir, ejecutar actos exteriores, pero carentes de sentido, carentes de unidad, ¿no? Y esa unidad se la da a cada uno en su interior, en su tiempo interior, porque el tiempo siempre es tiempo del alma. Entonces uno vive disperso, diría Agustín, el hombre disperso que vive hoy haciendo esto del sexo, de la cosa, de lo política, de lo otro, y se ha olvidado
de aquello que es esencial, lo más importante, que es la unidad fontanal de todas las cosas. Dice Agustín, es una cosa muy curiosa, yo a veces le digo a los alumnos, uno se anda ocupando de hacer puentes, política y todo, y nunca se ocupa de lo que tiene delante de sí mismo, lo que siempre le es presente, que es su propia alma y Dios. De esto está completamente olvidado. Por eso uno puede ver universitarios, dos comillas gigantescas, que no sepan hablar, que no sepan escribir, que no saluden, que no tengan signos humanos básicos, porque eso, para hacer eso, hay que cultivarse a sí mismo, no cultivar cosas, sino el cultivo de aquello que tengo siempre delante mío. Y para cultivarme, yo, siendo imagen de Dios, no puedo dejar de cultivar el conocimiento de Dios, porque conociendo más a Dios, me conozco más a mí mismo, porque soy imagen de Dios. Eso diría Agustín. Entonces, repito una vez más, si el hombre, como decía el ilustre filósofo cordobés Alberto Caturelli, es espíritu incorporado o cuerpo espirituado, esto exige actuar y a la vez tener conocimiento. Tiene que haber una razón inferior, ocupada de las cosas particulares, porque yo necesito también de cosas, pero el hombre no es pura vida biológica, ese es el grave problema de hoy, sino que también tiene una vida espiritual, caracterizada por la presencia de una razón superior, sede de verdades eternas, mediante las cuales el Verbo está presente en nuestra alma. Frente a estas verdades, nuestro espíritu es contemplativo. Por eso el primer acto del alma no es hacer, es ver. Theorein significa ver. A ver, ustedes dirán, ¿y qué me aporta el ver? Lo visto me transforma completamente, sin yo buscarlo, ¿no? El que ve lo visto, que es el ser, la verdad, esa verdad cambia totalmente mi vida, sin yo buscar. ¿Sabe cómo es esto, más o menos? Es como el amante con la amada, en sentido estricto del término. Uno no dice, yo voy a buscar amar para ser feliz, para estar contento. No, amo, simplemente. Y ese acto me trae, me aporta, sin yo buscarlo, felicidad, contento, ganas de vivir, hacer proyectos, cantidad de cosas. Y yo no he buscado nada, no he buscado eso. Como contragolpe recibo todo eso, porque he dado gratuitamente. Bueno, el ver la verdad planifica mi alma, va configurando mi alma. Por eso decía una gran filósofa, María Adelaide Raschini, que el mayor acto de caridad que puede ejercer un maestro con su discípulo es enseñarle a pensar. Porque cuando uno le enseña a pensar, lo pone en la pista al alcance de la verdad. Y el verdadero progreso de cada uno es siempre progreso en la verdad, en el conocimiento de uno y el sentido de todas las cosas. Por eso digo, ese acto primero del alma es ver, teoría. Eso es la Universidad Occidental. Sus fundamentos remotos están en la venerable Academia de Platón. Frente a estas verdades, nuestro espíritu es contemplativo. No hace nada, ve. Lo que pasa es que ver planifica mi alma, porque lo visto me engrandece, me planifica. Y su propio acto, digo, es verla sin producir nada, absolutamente nada. Por eso siempre digo, la filosofía no sirve para nada. Y felizmente, agrego, ese adverbio, no sirve para nada, porque es fin, porque el fin del hombre es ver, no es hacer nada, es ver, porque el ver planifica mi alma. Pero esas verdades son el alimento del espíritu, alimento que le permite a uno conocer quién es y conocer el fin para el cual existe, conocer las cosas y ubicar cada ser en su justo lugar, en su justa jerarquía. Me recuerdo
cuando tenía 18 años, leí ese hermoso prólogo que Maritain hace a los grados del saber, que se llama Grandeza y Miseria de la Metafísica. Y dice que el metafísico, compara el poeta y el metafísico, los dos juegan al columpio, dice, y se elevan alternativamente al cielo, y la gente se ríe de ellos. Dice, lo que sucede es que permanecen a ras del suelo. Y dice, y el hombre no necesita de verdades que le sirvan, sino de una verdad a la cual servir, porque en eso consiste el alimento de nuestro espíritu. Es la verdad la que nos engrandece. Lo que sucede es que como el hombre es capaz de elección, puede haber un yerro y no hacer un juicio de acuerdo a la jerarquía recta de los seres. Y al modo del hombre de la caverna de Platón, confunde las sombras con la verdadera realidad, con la idein, con esas formas eternas, diría Platón. Y en este caso opta por las sombras, que son la multiplicidad de las cosas, por el tiempo, por eso por la ciencia solamente, que da a conocer esas cosas temporales. Y se olvida de la razón superior donde residen las verdades eternas, de la cual se ocupa la sabiduría. Se deja de lado el ver y se concentra en el hacer. Su acción ético-político se ve privada de verdades entonces, porque hace a nivel político, a nivel ético, actúa, pero la acción está vaciada de sentido, porque falta esa dimensión de la sabiduría. Su acción ético-política se ve privada de verdades y valores eternos que guían su acción hacia lo bueno. Se ve trocado, cambiado por el deseo, cupíditas, de alcanzar el mayor gozo de una vida que ha quedado, al obliterar la razón superior, reducida a la dimensión biológica. Refiere de noche, en un texto, la época de las secularizaciones. Dice, la subordinación de la sabiduría a la ciencia conduce a usar todo en vistas del individuo. El dominio de la ciencia pura, de la ciencia subordinada a la sabiduría, aquel anarquismo en el cual se ha visto uno de los rasgos de la situación presente. Falta unidad de sentido, falta un hombre integrado, falta un hombre interior. Tenemos muchos hombres exteriores, pero falta un hombre interior. Este es el gran desafío. ¿Cómo crear recrear ese hombre interior? Que viva de las verdades. No niegue la ciencia, pero la ilumine desde la sabiduría. Nuestra situación actual está caracterizada por el primado de una ciencia ordenada al dominio de la naturaleza. Por eso que se llama tecnociencia, ¿verdad? Que ya se ha borrado, ni siquiera podemos hablar de ciencia, porque es una ciencia que está al servicio del dominio de las cosas, para satisfacer los deseos de la vida biológica. Esta pérdida de los valores es correlativa a una deshumanización que Agustín describía como cupíditas en ausencia de la caritas. Mientras en el mundo actual la visión hegemónica impone esta visión individualista y narcisista del hombre, negadora de toda instancia tanto natural como sobrenatural, el catolicismo, en lugar de recrear una cultura católica a partir de una sólida metafísica, que ni en los seminarios ya se enseña, recuperando de este modo la dimensión teórico-contemplativa del hombre, se ocupa de ingresar y de jugar el falso juego que le impone la visión cultural dominante, entrando a librar batallas sin sentido alguno. Derecha-izquierda, conservador-progresista, izquierda cultural, liberalismo, totalitarismo, no sé, todas las cosas que ustedes quieran. Para mí no tiene ningún sentido esto. Y ahondando en el extravío, se pretende a partir del vacío metafísico llevar adelante una pastoral muy eficaz, pero absolutamente eficaz, para confirmar a cada hombre
en esta cultura narcisista e individualista, aunque absolutamente incapaz para llegar a convertir a alguna persona al Evangelio de Jesucristo. Quiera Dios que la Iglesia del futuro se ocupe muy seriamente de la formación doctrinal y espiritual, no de colectivos. El cristianismo aportó una noción clave que es la de persona. No formar colectivos, pueblo, inmigrantes, desposeídos, etc., sino de personas. Los hombres de la Iglesia, sobre todo los pastores, que, como diría Agustín en los últimos libros del Activitate Dei, eventualmente ocupan la cátedra de Moisés. Estos que aman, pertenecen a la Civitas Diaboli, en realidad, porque se aman a sí mismos en lugar de Dios. Los hombres de la Iglesia, digo, sobre todo los pastores, deben abandonar la cupídita centrada en las cuestiones políticas para centrarse en la formación de la porción del pueblo de Dios a cada uno confiado. La condición de posibilidad de una nueva evangelización del mundo exige la presencia de sujetos históricos, concretos, de carne y hueso, personas, individuos, cristianos, poseedores de un recio intellectus fidei, elaborado a la luz de una sólida metafísica. Si no hay inteligencia de la fe, una inteligencia cristiana de la fe, no hay cristianismo. A ver, no estoy diciendo que la fe es la esencia de la vida cristiana. Estoy diciendo, pensando en lo que dice Tomás en el compendio. Mi querido Reginaldo, te voy a exponer 3 cuestiones. De la fe, la esperanza y la caridad, que es el orden que nos enseñaron los apóstoles, y aparte el más conforme con la recta razón. Porque primero es la fe por la cual conozco la verdad. Segundo, la esperanza que me mueve hacia la verdad. Y tercero, la caridad que me une con la verdad. La esencia de la vida cristiana es la caridad, la unión con la verdad. Pero la condición de posibilidad para esa unión es la recta fe. Usted destruya la fe, destruya la inteligencia de la fe, y de la vida cristiana no quedará absolutamente nada, absolutamente nada. Por eso digo, cristianos, necesitamos cristianos, históricos, sujetos históricos, reales, no colectivos, poseedores de un recio intellectus fidei elaborado a la luz de una sólida metafísica y de una caritas ordenada a la profunda unión con Dios y con el prójimo. Necesitamos apóstoles que sean capaces de llevar la verdad revelada y liberadora a toda esta humanidad que vive hoy, de acuerdo a este hombre exterior, en un narcisismo que tiene pocos antecedentes, que es que yo en algún momento lo he llamado el reinado, por supuesto inspirado en Noche, no es ningún invento mío, aquello que decía del Noche, que decía Max Stirner a mitad del siglo XIX, una cultura centrada en el único. El único soy yo, y fuera de mi yo no hay nada, ninguna otra cosa. Y la única causa mía es la de mi propio yo, y fuera de eso no hay nada. Ese es el gran problema hoy de la cultura occidental, ¿no? Ese es el problema que nos plantea. ¿Cómo transformar, convertir a ese hombre que vive encerrado en sí mismo para que se abra a la verdad del Evangelio, la verdad auténticamente liberadora? Ese es el gran desafío de nosotros, los creyentes, pero para eso tenemos que hacer un diagnóstico bueno de la realidad. No creer que vivimos el marxismo pobre de Marx. Si venía y alguien le dice Marx, se pega un tiro, directamente dice, de marxismo no ha quedado nada. Ya llevaba su muerte dentro de sí mismo, la contradicción interna, pero tampoco de otras cosas, modas pasajeras y demás, ¿no? Hay que vivir, pensar lo histórico, que lo tenemos que vivir lógicamente, vivimos en eso, pero a la luz de lo eterno. Así que muchas gracias, yo dejo lugar a las preguntas, insisto, deje de lado las pasiones y ayúdenme a pensar, que pensemos juntos, ¿no? Digo, si alguno
está enojado por alguna afirmación que hace, porque esta meditación no surgió de la nada, sino surgió a raíz de cosas que yo veo en el mundo de la Iglesia Católica y que me ha preocupado últimamente y mucho, y sobre todo por gente que yo realmente aprecio, estimo muchísimo, pero a mi juicio están equivocados en el diagnóstico, como puedo estar equivocado yo. Digo, bueno, no, pero por eso ha sido provocada esta reflexión. Por eso quería traer esta meditación de Agustín, Ciencia y Sabiduría, del libro 12 de la Trinitate, para que ustedes vean la actualidad que hoy tiene. Un hombre que quiere vivir solo de la ciencia, de la diversidad, alejado de la unidad. Y en esa diversidad él se transforma en el centro y convierte a la vida biológica en el sentido último de su existencia. Yo creo que ese es el gran problema apuntado en el año 67 por Del Noche, un problema que se mantiene hoy. Esa es nuestra gran batalla. No libremos batallas que son de otros y no tienen nada que ver con nuestra visión cristiana de la vida. Ni tampoco, a mi juicio, tiene que ver con la felicidad del hombre. Así que, bueno, muchas gracias y dejamos lugar a las preguntas, ¿cierto? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta vibrante exposición que ha hecho de este tema apasionante, además, porque me parece que nos toca muy profundamente, ¿no? Porque ha hablado de los problemas que sufrimos todos los días los creyentes, ¿no? Aún en distintos países y en distintos continentes, pero con los mismos problemas de fondo, me parece, ¿no? Algunas preguntas nos han hecho llegar, voy a tratar de resumirlas. Algunos señalaban este problema, usted también lo explicó, ¿no? Que es esta manía de muchos pastores, de muchos formadores, entre comillas, de contraponer la verdad a la caridad, ¿no? Que bueno, creo que el Papa Benedicto hizo mucho con su documento Caritas in Veritate, tratando de aclarar esto, pero que ha salido un poco con su exposición, ¿no? Sobre todo en este final apasionante, creo yo apasionante, de su exposición, donde se ve claramente este problema de la acción sin contemplación, ¿no? Una acción sin contemplación, una caridad sin verdad. Ese es uno de los problemas, creo yo, que tenemos hoy para afrontar y que es muy difícil de afrontar, porque como dijo usted, aún en los seminarios hoy esto no goza de buena fama, la formación, ¿no? La vida intelectual en nuestro mundo y también en nuestra iglesia está desprestigiada. Y no solamente desprestigiada, está despreciada. Despreciada, es decir, no, eso no va. Está de moda el pastoralismo. Hay que hacer cualquier cosa, pero hay que hacer, ¿no? Es decir, esto que usted tan bien explicó, cómo para la gente que nos está viendo, agradezco a todos los saludos, las felicitaciones, los comentarios sobre esta exposición del doctor Laza. Pero, ¿cómo hacemos para salirnos de este hombre exterior y que el hombre interior prevalezca si hoy no se habla de la santidad, ¿no? Si ya no tiene importancia eso? Me quedé con esta idea del único, ¿no? Si lo único que se hace es reafirmarme en que tengo que pensar solo en mí, en mi colectivo, etcétera. Este diagnóstico que usted ha hecho vale oro, porque creo que de alguna manera describe la situación con mucha fidelidad, la situación que vivimos hoy en este tiempo. ¿Cómo salimos, doctor, de este conflicto
caridad, verdad, acción, contemplación, estas falsas dicotomías que la ideología, el modernismo, el progresismo han hecho parte de la vida cotidiana de cualquier hombre de nuestro tiempo y también lamentablemente dentro de la vida cristiana, ¿no? Parte de la vida de los cristianos. Uno se ríe un poco de los... Realmente el despiste es tan grande, tan extravío es tan grande, que yo a veces escucho a estos pastores progresistas y demás, que no saben ni siquiera de lo que hablan, porque critican el liberalismo, por ejemplo, se plantea como progresistas, y en realidad, una de las tesis fundamentales, estoy hablando del liberalismo como doctrina filosófica, ¿no es cierto? A ver, no estoy diciendo a algún señor que se llama, dice que es liberal porque afirma la libertad en el sentido del libre albedrío, yo también, en eso también sería liberal. Estoy hablando en el sentido clásico de la concepción filosófica. Hay un problema fundamental. Si el apetito del hombre, el apetito, la voluntad, no es apetito racional, o sea, no hay una prevalencia de la inteligencia respecto de la voluntad. Y cuando hablo de una prevalencia de la inteligencia, estoy diciendo que el intellectus ya lee el ordenamiento de mi naturaleza hacia un fin que yo no puse, que me es dado, y en lugar de hablar de apetito racional, hablo de apetito nada más, de un querer que se pone como primero, estoy en la doctrina del liberalismo. Y cuando yo me pongo como primero, la verdad queda fuera de lado. Cuando hablo de apetito racional, estoy hablando que hay una preeminencia de lo verdadero respecto del querer, porque hay un apetito, digo, racional, es la inteligencia la que está ordenada a una verdad que yo no construyo ni pongo, sino que simplemente la descubro. Por eso para la concepción clásica el acto de libre albedrío es un acto segundo, no es un acto primero elegir. El acto primero es mi ordenación de mi naturaleza, un fin que yo no elegí, que me ha sido dado por el Creador. Y dentro de ese ordenamiento, ahí se ejerce mi libre albedrío. El liberalismo como doctrina filosófica ha puesto el primer acto, el libre albedrío, es primer acto, no segundo, primero. Lo primero mío es querer, querer. Por lo tanto, la verdad ha quedado totalmente obliterada. Bátimo lo dice explícitamente a esto. Para que haya un cristianismo que contenga a todos, hay que negar la verdad, porque la verdad divide. Entonces, si queremos estar todos juntos, lo que hay que negar es la verdad. Esta no es la concepción católica. La concepción católica ha sostenido siempre que la fe es la que me hace conocer nada más ni nada menos que la verdad. E insisto, si bien no es la esencia la fe, sin embargo es condición para alcanzar al Dios verdadero. Porque yo cómo voy a unirme con el Dios verdadero si no conozco la fe verdadera. Si no conozco a Dios, ¿cómo es? Verdad, verdadero. ¿Cómo me puedo unir a un Dios si yo no conozco la verdad acerca de Él? Esto es imposible. Es una falsedad absoluta. Y Tomás lo explica muy bien en el compendio que yo he citado. Por eso la Iglesia Católica, a mi juicio, lo que tiene que hacer es una reconversión y formar. O sea, el cristiano, no nadie nace cristiano. Se hace cristiano por la gracia y eso necesita una formación permanente, ¿no? De fidelidad a la gracia dada y de acrecentamiento a la gracia dada. Eso es lo que falta hoy en la Iglesia Católica. Están ocupados de muchas cosas, de muchas, pero no de lo esencial. Y yo, Cristian, antes de empezar, cuando charlamos fuera de esto, te decía que Antonio Rosmini, en el siglo XIX, escribió una obra, claro, que tiene que ser condenada porque era un poquito duro, que llamó Las 5 plagas de la Santa Iglesia.
Y la segunda de las plagas es la ignorancia del clero. Esa era una plaga gravísima para la iglesia. ¿Y qué decía Rosmini? ¿Por qué se ha producido esto? Se señalaba varias causas. Y una de las causas, decía, es porque los grandes, la iglesia, no se ha ocupado más de formar grandes hombres. Porque antes los grandes hombres formaban a grandes hombres, a grandes cristianos. Y pone el ejemplo de San Agustín, cómo formó sus propios monjes en su obispado, en Hipona, ¿no? Solo a la luz de esto. Por eso necesitamos de santos, necesitamos de gente que crea y que utilice la metafísica para conocer aquello que cree, pero cultiva en serio una metafísica. No estoy hablando de metafísica de manuales, ¿no? De los manuales, de eso. No, 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 no. Estoy hablando de un pensamiento auténticamente metafísico, como que hizo Tomás de Aquino, como hizo Agustín, etcétera, etcétera. Y el gran desafío, a mi juicio, en el problema que, no es, que la Iglesia debiera hacer este esfuerzo para lograr esta síntesis, es entre verdad y libertad, porque una línea de la modernidad absolutamente equivocada puso la esencia del hombre en la capacidad de decir no a la verdad. Esa no es la esencia del hombre. Ni Descartes hubiera suscrito esto, porque Descartes decía, si el hombre opta, no elige la verdad, es una defección de la libertad. Descartes en el sentido, porque seguía la metafísica que la ven en los jesuitas, en la Flech. ¿Qué quiero decir con esto? Que un hombre, el cristianismo, la iglesia, debe mostrarle al mundo moderno que la libertad no es un invento del mundo moderno. La libertad aparece claramente con el cristianismo, el tema de la meditación de la libertad y de la persona humana, porque todo el pensamiento griego no pensó la importancia de la individualidad, por eso no elaboró nunca la noción de persona. Para Aristóteles lo que es eterno es el hombre, como especie, pero no como individuo. Como individuo no queda nada. En cambio, el cristianismo está afirmando que lo que vale, lo que valemos, es cada individuo vale por sí mismo. Y es libre, ejerce el libre albedrío. Por lo tanto, la libertad pertenece al patrimonio cristiano. ¿Qué tiene que hacer el cristianismo? Uno de los esfuerzos de ver cómo presentar al mundo contemporáneo esta necesaria integración dialéctica entre libertad y verdad. Mostrar al hombre de hoy que en la medida que abrace la verdad, uno es absolutamente libre. Porque la verdad esclarece. Ese es el problema. Me da el sentido de las cosas. Me dice quién soy, el valor de cada cosa. Fíjense si no es fundamental esa verdad que esclarece absolutamente mi libertad, me esclarece intelectualmente y eso permite que el libre albedrío se ejerza en mi provecho, para mi bien, para mi pleno bien, ¿no? No para una falsa apariencia de bien. Esta tarea de educar en la fe, la Iglesia la ha abandonado hace mucho tiempo. O sea, a ver, los pastores se dedican a esto. Yo creo que se dedican a hacer política eclesiástica, política de cosas, aparecen, cantan los medios, todas esas cuestiones, pero digo yo, realmente se ocupan en su diócesis en primera persona ellos de enseñar catequesis, por ejemplo, de dar exposiciones teológicas, de formar, de mantener los seminarios los mejores santos y sabios que puedan tener. ¿Están ocupados? De hecho, yo creo que no, absoluto. No, esto no forma parte de la agenda. Recuerdo que a un monseñor le pregunté una vez, Cristian, preocupado por la educación, le digo, discúlpeme, usted que es presidente de la Junta de Educación, ¿cómo es de educación en la conferencia episcopal? ¿Tratan alguna vez estos temas claves de la educación? Por ejemplo, este tema del constructivismo que aparece, a ver, es una visión filosófica, pero que el cristiano no puede estar de acuerdo con esto porque contradice su fe, se lo explico así, 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 bueno, las consecuencias que se seguirían. Le digo, ¿le dedican eso? En absoluto. ¿Y de qué hablan? No sé, qué sé yo, de qué hablan. No sé. Lamentablemente la formación del cristiano plena, esa tarea formadora de la iglesia, yo no la veo.
Es más, cuando tengo alumnos universitarios y, y por las clases de filosofía se vuelcan a la fe, no sé por qué, por Dios obra, digamos, ¿no es cierto? Y me preguntan, profesor, quiero estudiar teología, ¿dónde voy? No puedo mandarlo, le aconsejo libro, le aconsejo alguna cosa, pero no puedo aconsejarle vaya a tal lugar, haga esto, haga aquello. Prácticamente está ausente. Esa tarea está ausente. Es lo que veo yo en la iglesia. O sea, pero está ausente porque no le interesa a nadie prácticamente. Eso es lo más grave. No es que está ausente porque haya complicaciones y todo. Yo creo que no es el interés porque cuando la verdad ha desaparecido del horizonte del humano, aparece el hombre exterior, ocupado de cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Es lo de Agustín. Exacto, exacto. Y la política parece como muy tentadora, la dimensión política, es el poder, ¿no? Y eso los obispos no están exentos, ni los presbíteros, ni los laicos, ni nadie. Exacto. Qué bueno, gracias doctor por esta respuesta. Realmente tenemos muchas cosas para pensar, ¿no? Pensaba, pensaba en las declaraciones de un general de una congregación que dice que no sabemos nada de Jesús porque no había grabadoras y cosas por el estilo. Ahí siguen ocupando esos puestos. Pero, Concretamente, a ver, yo he escrito un artículo en mi blog en su momento. Ese señor es un estafador, me enojé muchísimo, me enojé muchísimo, porque salió el artículo en una revista italiana, me acuerdo que yo la cito hace como varios años, es el general de los jesuitas, Sosa de apellido es. Me enojé muchísimo porque, por esta razón, porque para defender, creo que una encíclica que sacó el Papa actual, acerca de la posibilidad de que el hombre se divorcie, no sé qué cosa, bueno, dejemos de lado eso. Para justificar eso, que el Papa podía decir eso, supongamos que lo hubiese dicho, él decía que en realidad es gravísimo lo que dijo. No sabemos lo que dijo Cristo. Los ipsissima verbo Iesu, que se llama las mismísimas palabras de Jesús, que son indiscutibles hasta por los más progresistas, decía que ni siquiera sabemos lo que dijo Jesús. Significa esto, yo saqué la conclusión, digo, la iglesia me ha estafado, porque a mí me han enseñado que la fundó Jesucristo. Si no sabemos lo que dijo Jesucristo, me dijo cuando me casé, me dio un sacramento, no separe el hombre de lo que Dios unido, y tiene que ser fiel hasta que la muerte lo separe. Me dijeron todo eso, esto es cuento, todo es un cuento. Entonces la iglesia es un cuento, el sacerdocio es un cuento, todo es un cuento. Es gravísimo. O sea, afirmó en el texto, yo cito la fuente italiana en el artículo, que no sabemos qué es lo que dijo Jesucristo. O sea, por lo tanto, esa afirmación de que no separa los medios que Dios unido no se puede tomar como verdadera porque no sabemos si la dijo Jesucristo. Eso es, Cristian. Ese es general de la congregación de los jesuitas. De los jesuitas, sí, el Lo padre digo esto Sosa. porque es público, porque no estoy inventando nada, lo ha dicho este señor, y que es un general de los jesuitas. Y nadie le ha dicho absolutamente nada. No, No lo nadie le ha recomiendo, dicho nada. No le pasó nada. Pero digo, nada, tal cual. si esto no es una crisis terminal, yo no sé a qué llamaría esta confusión que existe dentro del seno de la Iglesia Católica, no sé. Esto, doctor, también lo ha dicho el cardenal Müller, ¿no? Que tiene un gran valor, primero porque ha estado en los más altos niveles de la Iglesia en el Vaticano y también por ser alemán justamente en este momento que se está llevando a cabo esta cuestión de la sinodalidad y de las nuevas tendencias, etcétera. Que lamentablemente ha dicho esto no es solo en Alemania, ¿no? Viene alentado y desde otros ámbitos, ¿no? También desde Roma. Lo digo porque lo dijo él, ¿no? Lo digo, Claro. repito sus palabras, sobre todo porque los cristianos
creo que es un tiempo en que tenemos que abrir los ojos muy bien y sobre todo los oídos para escuchar qué nos están diciendo. Doctor, usted habló de ciertas cuestiones que tienen que ver con la ciencia, que van en contra de la sabiduría, ¿no? Lo político, los cristianos a veces hacemos de la política un todo, y ahí estamos muy cerca del marxismo, como bien explicó usted, y de lo sexual y también de lo social. Y realmente vemos que muchas veces la evangelización se deja de lado, es decir, ya no importa convertir a las personas a Jesucristo para que salven su alma, sino que pareciera que se ha hecho un corrimiento, ¿no? La conversión personal no tiene importancia. Lo que importa es la conversión social, ¿no? Ayudar a un comedor, qué sé yo, juntar ropa, dar de comer, pero lo que siempre ha hecho la iglesia, que es anunciar a Cristo y predicar la conversión, ¿no? Que además lo tenemos en uno de los misterios del Rosario, esto pareciera que no corre más. Eh, ¿Cómo salimos de esto? Es muy difícil, ¿no? La situación. ¿Cómo Es salimos clarísimo, Cristian. A ver, acá ha habido una corrupción de la religión y después una corrupción de la política para caer en el único. ¿Por qué motivo? Porque la iglesia, yo les dije que predicaba la salvación, ¿no es cierto? La salvación. ¿Y qué era salvarse? Bueno, salvarse era salir de mi ser enfermo, de falta de firmeza, para alcanzar la firmeza en un ser que era la firmeza misma, que era el ser inmutable. Pero si a partir de hace siglos ya pensamos que no hay ningún ser inmutable, que todo está deviniendo, que todo es historia, ¿de qué salvación estamos hablando? No podemos hablar más de esa la salvación eterna. Por lo tanto, ahora la salvación, la política, el concepto de salvación, se lo quita a la religión. Y ahora la política se presenta, perdón, como salvadora, salvadora. ¿De qué, haciendo qué cosas? Prometiendo un estado mejor de vida en este mundo, en la historia. Pero ¿qué sucede? También la política se suicida. Por eso nadie cree en la política, porque la política no puede salvar nunca a nadie, no salva jamás a nadie. Puede ayudar a hacer un poquito mejor la vida en algunos aspectos, para bien mejorarla o empeorarla, pero nunca salvar a nadie, porque el único que salva es Dios. Ningún hombre puede salvar. Entonces la política que ha hecho se ha suicidado también, porque prometiendo algo que no puede cumplir, ha generado escepticismo en la gente. Justamente es un artículo que yo escribí. Y el hombre, ¿qué hace? No a la religión, no a la política, dice, me quedo en mí mismo, en el único, en mi propio yo. Y me cierro completamente a todo eso. Eso es lo que ha generado esta desnaturalización de la religión primero, la desnaturalización de la política en segundo lugar, y ha terminado en la absolutización del yo. Que es lo que, por eso digo, el gran desafío de la iglesia no es del pueblo, de los inmigrantes y todo este cuento, no tiene nada que ver, es cómo evangelizar a un hombre que está clausurado en sí mismo, se ha clausurado en sí mismo y no es absolutamente responsable. Hay otros responsables que lo han llevado también a esa situación. Uno de ellos, la misma Iglesia Católica, que ha perdido su razón de ser. Porque ahora, por eso digo, ¿cómo va a sostener un teólogo que va a salvar a alguien cuando sostiene el Dios hegeliano? El Dios que es esa historia. ¿De qué salvación estamos hablando? Es un cuento. Un cuento. Si no hay metafísica, si no niegan la metafísica, niegan que un ser que dura, ¿cómo va a ser posible hablar de salvación? ¿De qué estamos hablando? Por eso digo, la situación es muy grave es grave. y supone esa conversión, la conversión también de las inteligencias. Exacto. Es muy Porque sí, complejo.
nuestro tiempo, que se gloría en ser un tiempo muy político, en verdad es un tiempo apolítico, ¿no? No hay verdadera política. No hay Cuando verdadera a mí me política. preguntan, dice, yo soy político, me dijo hace un tiempo un señor acá. Y le digo, y yo también. Ah, dice, pero ¿usted en qué partido? No, le digo, soy, ¿cómo? Si pertenezco a la polis, soy un político. O sea, todo hombre, todo ciudadano es político. ¿Pertenezco a la polis o no pertenezco a la polis? ¿Usted qué se cree? Ah, usted habla, digo, claro, como si se dedicara a una guay. Entonces ahí empezamos a explicar el Estado jovesiano, bueno, toda la discusión. No tiene idea del Exacto, Estado jovesiano, pero no importa. Hasta los que exacto. hacen las leyes, no tampoco, pero no importa. ¿Qué es lo que hay? Doctor, ¿qué le diría? Me llegan algunas preguntas que trato de sintetizar, pero ¿qué le diría a los católicos que están en política y que de algún modo han caído en esta postura de la ciencia, ¿no? Del hombre exterior, que ven que todo es política incluso adentro de la iglesia, no solo hacia afuera, sino incluso adentro, y que están como en un círculo vicioso, ¿no? No pueden salir de ese círculo. La salvación, como dijo usted, incluso se ha transformado en política. Lo único que vale la pena hacer es ayudar, ¿no? Ayudar económicamente o materialmente a alguien. Y no hay más que eso. Y hay muchos cristianos, muchos católicos, mucha gente buena que lamentablemente está en esa postura, muchos quizá por opción propia y otros no, simplemente porque es lo que está, la cultura hegemónica dominante los va empujando a tener esa postura. ¿Qué consejo usted le daría a un cristiano, a un católico, que tiene buena intención, pero que ha caído un poco en este error, en esta postura equivocada? Yo primero aclaro que no es que estoy en contra de la política, a ver, ¿no es cierto? Es una dimensión del hombre, una dimensión importante del hombre, ¿no es cierto? Primera aclaración, digo, y que tenemos que tener cristianos en política, pero por supuesto, claro, ¿no es cierto? Todos somos políticos y ahí tenemos que hacer presente también la verdad del Evangelio. Lo que yo digo, en ese caso de ese creyente, debería recuperar, preguntarse qué es ante todo, si ama más la política o ama más al Dios cristiano. Si ama más al Dios cristiano, debiera centrarse en eso, profundizar en ese aspecto que supone la vía de oración, la vida personal y la vía de estudio, y también dedicarse a la política, pero desde ahí iluminar la política, no al revés, que la acción, que siempre toda acción está imbuida de ideas, porque él puede ser presa de acciones que están imbuidas de ideas que no tienen nada que ver con la tradición cristiana. Pero para eso va a tener que discernir, pero para discernir hay que tener una formación permanente, una formación de la inteligencia y de la voluntad, de la inteligencia y del carácter, ¿no? Entonces yo le diría que recupere, si auténticamente se considera cristiano, que recupere ante todo su dimensión cristiana, profundice en su dimensión cristiana, en su vida de fe, y desde ahí ilumine la política, la cual no debe dejar, simplemente iluminarla desde la visión cristiana. No hacer como hacen todos, porque en el hacer como hacen todos, ese hacer no es que no esté iluminado por ideas, está iluminado por ideas, pero por otras ideas que no tienen nada que ver con su visión cristiana de las cosas. Eso le diría yo. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Bueno, tengo muchos saludos y agradecimientos por su exposición. Estamos más o menos en tiempo, así que como hablamos algo antes de empezar esta transmisión, le voy a preguntar, ahí en Villa María hay una biblioteca que lleva el nombre del doctor Alberto Caturelli. Y me dijo usted, están ahí los libros del doctor Alberto Caturelli, ¿es así? Absolutamente, son 20.000 volúmenes y están en la biblioteca. Ha sido un milagro de Alberto para mí, porque yo lo adjudico un milagro de él.
porque realmente es un milagro de él. Un señor que no es católico, se hizo cargo de esa biblioteca, se hizo cargo de todo el gasto que era enorme, traslado del libro de Córdoba, poner todas las bibliotecas, comprar todo el mobiliario, compró otra casa más en pleno centro para tener dos casas, porque en la cantidad de libros no ingresaban. Es un lujo la biblioteca, tiene mármol, una cosa, es un milagro realmente. Y uno puede ir a consultar la biblioteca, está abierta mañana y está abierta por la tarde. Y hay un bibliotecario que fue un amigo, yo lo aconsejé para que realmente es un escritor pero de fuste realmente, muy, muy capaz, eh, que está a cargo de la biblioteca, atiende a la gente y todo, y conoce los libros, todo, todo. Así que él Ah, ha o sea que organizado. cualquiera puede ir a la Sí, biblioteca y sí, hacer consultas. absolutamente. Está acá en Villa María, está a una cuadra exactamente del centro de la ciudad. Ahí están, Qué bien, qué bien. tranquilamente. La verdad que es una alegría saber que todos los libros, esos 20.000 libros del doctor Caturelli, que los que hemos estado alguna vez en su casa, Claro, muchas veces nos preguntamos dónde estarían los libros de don Alberto. Bueno, la verdad que es una alegría saber que están ahí y también que lleve su nombre, ¿no? Porque creo que Alberto Caturelli ha sido el filósofo argentino del siglo XX, quizá el más grande, ¿no? Filósofo argentino del siglo XX. ¿Usted absolutamente. qué piensa usted, doctor? ¿Ha sido Sí, sí, discípulo usted de Alberto uno de los Caturelli? grandes filósofos del siglo XX, digo, Caturelli objetivamente es un gran filósofo, es innegable. Digo, su obra, la obra de, a ver, la obra Historia de la Filosofía en la Argentina, en su género es única en toda América. No hay en ningún país de América una obra de semejante envergadura, que trate de los inicios de la filosofía en el siglo XVII y se extienda hasta casi nuestros días. Es una obra monumental, esa obra realmente, la historia de la filosofía que ha hecho, de la historia de la filosofía en Córdoba, bueno, y todas las obras que tiene publicadas. Yo casualmente estoy escribiendo ahora un libro sobre él y he repasado todas las obras, la cantidad. Bueno, hay obras que son de primerísimo. Por ejemplo, Tántalo o del negativo en el hombre es una obra de una profundidad enorme, especulativa, y él lo escribió en poco tiempo, me dijo a mí. En muy poco, y creo que lo dice en el libro también. En muy poco tiempo escribió ese libro, le salió del alma, me decía. Bueno, bueno, ahí tenemos un gran filósofo argentino, pero de fama mundial. A ver, no estoy Exacto. hablando de Argentina solamente, de fama mundial. Yo me acuerdo, me pidieron para una enciclopedia de Padova, una enciclopedia de personalistas del siglo XX, me pidieron que haga el artículo sobre Caturelli y dos filósofos más. Y uno era Caturelli, y en otro diccionario alemán, francés, en todos los lugares, porque realmente es una persona ha sido una persona de primerísimo nivel a nivel filosófico. Buenísimo Es un filósofo Exacto. propiamente, no un profesor de filosofía como somos la mayoría. Este era un filósofo, en serio. Un Así hombre es. grande. Bueno, aprovechamos para recomendar también una obrita de Caturelli a los que quieren profundizar en el tema del liberalismo. Examen crítico del liberalismo como concepción del mundo. Una obra Exacto. también extraordinaria para aclarar las ideas en este punto. Estimado doctor, estamos más o menos en tiempo, no nos queremos abusar de usted, pero le agradecemos de todo corazón este encuentro, esta exposición tan clarificadora y vibrante sobre nuestro tiempo, trayendo la luz del santo de Hipona, ¿no? Que tanto necesitamos hoy, ¿no? Necesitamos esos textos de San Agustín para ver los problemas de nuestro tiempo. Así que muchísimas gracias, doctor. No, gracias a vos, Cristian, y a todos los que me soportaron estoicamente, porque me parece que me pasé un poco del tiempo, así que les No, agradezco a todos.
Estamos entrenados en este tiempo. Doctor, le mando un abrazo Ah, enorme, y les un aconsejo, saludo. Sí, perdón, sí, Cristian, voy a decir algo, voy a sí, pasar un chivo, como dice, porque sí. dicen mis hijas, nunca avisás nada y me olvido, ahora se me ocurrió. Resulta que por ahí a algunos le interesa, tengo en internet, aparece en YouTube, unas, son 8, son podcasts, Ajá, 8 de un año y 8 de otro, son 16 capítulos. Los primeros 8 de diversos temas, que es pensar, educación, diversos temas, y los 8 restantes son de filosofía política. Trato a Tomás de Aquino, a Hobbes, Gramsci, bueno, varios autores. Por ahí les puede interesar. Son micros de audio de 10 minutos. Son perfecto. breves, pero plantea un panorama acerca de la cuestión que uno va a abordar, como una síntesis, digamos. Para los que están interesados, ¿dónde lo encuentran eso, doctor? En YouTube ponen el tábano, así se llama el podcast, el tábano, Muy o bien. nombre y apellido y aparece. Muy bien, ahí estaremos entonces Ah, buscando ese material, en YouTube, porque necesitamos seguir pensando estas cosas, necesitamos seguir profundizando estas cuestiones fundamentales para nuestra vida cristiana. Muchas gracias, doctor. Un fuerte bueno, abrazo y saludos a la familia, a su esposa, a sus hijas. gracias, Muchas Cristian. gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Y buenas noches, doctor. Bueno, queridos amigos, hemos llegado así al final de nuestro encuentro de hoy. Un placer estar con el doctor Laza, como siempre, y a todos les recomendamos, les pedimos, si les gustó esta conferencia, que le pongan me gusta al video. Es la única forma que tenemos de difundir este buen material, que le pongan me gusta al video, que compartan con sus amigos el video y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de las conferencias del curso de este año. Damos un avisito: el próximo encuentro, que es el noveno de nuestro curso de este año, la teología mística del pseudo Dionisio Areopagita, a cargo del padre Ignacio Andereggen, no va a ser el próximo miércoles, sino el día viernes. El día viernes 21 de octubre a las 15 horas. ¿Por qué? Bueno, porque el padre Andereggen está en Italia y da clases el miércoles, así que ahí encontramos un huequito entre clase y clase para el próximo viernes a las 15 horas de Argentina, estamos hablando, para ver este tema, la teología mística del pseudo Dionisio Areopagita. Muchas gracias a todos, nos vamos con la Virgen del Pilar, nos vamos con la Virgen del Pilar en este día tan especial, el 12 de octubre, y le decimos hoy a todos los amigos que nos ven estas líneas, esta poesía a la Virgen del Pilar. Si Francia tiene Lourdes y tiene el Loreto Italia, España tiene el Pilar, que es la promesa más alta. No la derriban los vientos ni la sepultan las aguas. Mientras que exista esta piedra, España será cristiana. Sobre este pilar bendito, que es el pilar de la patria, tiene su trono la Virgen, reina y señora de España. Bueno, ahí mientras exista esta piedra, España será cristiana, y América, que ha recibido la fe de España, bueno, también desde América le pedimos a la Virgen que la fe siga en estas tierras, siga firme, hasta que el Señor vuelva. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, y será hasta la semana próxima, Dios mediante.